Bienvenidos, es un gusto saludarlos en esta noche de lunes. Iniciamos semana aquí en Sala de Prensa de Noticias Caracol Ahora, hablando de un flagelo, una problemática muy importante que escuchen ustedes. Cobra la vida de más mujeres que los mismos accidentes de tránsito y que el mismo cáncer, esa enfermedad mortal. Hoy, 25 de noviembre, se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de las Violencias contra la Mujer y el panorama es más oscuro que nunca. Aquí en Colombia, las cifras de feminicidios en nuestro país este año son alarmantes. A octubre de este año, de 2024, 745 mujeres fueron asesinadas. ONU Mujeres y el Observatorio de Feminicidios en Colombia concluyeron que en promedio 3 mujeres son víctimas de feminicidios cada día en nuestro país, 3 mujeres al día. Y las Naciones Unidas revelaron una cifra muy dolorosa. Aseguran que los asesinatos de mujeres alcanzaron el número más alto de los últimos 7 años en Colombia. Por eso es que les digo que el panorama es más oscuro que nunca. Para hablar sobre este tema que no es nuevo, pero que estamos decididos a no soltarlo aquí en Noticias Caracol en vivo. Saludo hasta ahora a Yamile Roncancio Alfonso, abogada y consultora en derechos humanos. Yamile, como siempre, bienvenida. Me faltó derechos humanos de las mujeres, porque es el tema especial. Yamile, como siempre, es un gusto tenerte aquí en Sala de Prensa. Hola, buenas noches, muchas gracias y gracias a Caracol porque efectivamente no han soltado este tema desde hace, creo que ya unos 3 o 4 años y eso nos ayuda muchísimo a las mujeres. Sí, fruto de eso es que Yamile ya es aquí de la casa y aquí estamos muy juiciosos con la campaña. Yo me uno y como ustedes ven, este panel hoy es de mujeres porque somos abanderadas de este tema y no vamos a nunca callar la voz sobre en lo que tiene que ver contra las violencias contra la mujer. Nos acompaña también Estefanía Osorio Hernández, abogada penalista y docente. Como siempre, también un gusto saludarla, Estefanía. María Camila, muchas gracias por la invitación a usted y a Noticias Caracol por esta difusión, que es muy importante no seguir normalizando todo este tipo de violencia en contra de las mujeres. No seguir normalizando, Yamile, ustedes van a tener siempre su micrófono abierto para que hagamos de esto una conversación. No seguir normalizando este tema, pero es tan preocupante y tan doloroso escuchar testimonios como los que tuvimos en nuestra emisión de Noticias Caracol de mujeres a las cuales les ocultamos su rostro porque efectivamente siguen en peligro y que dicen ellas, vivimos con miedo y es lo normal. ¿Será que algún día, Yamile, vamos a poder decir las mujeres en Colombia que vivimos sin miedo? Esta es una respuesta que yo no quisiera dar realmente, pero la verdad es que creo que ni tú, ni Estefanía, ni yo veremos lamentablemente ese momento en el que podamos decir que vamos a vivir sin miedo y sin temor. Sin embargo, creo que también es importante en un día como hoy, en el que el naranja es ese color que ha determinado Naciones Unidas para hablar de un mundo libre de violencia, es un mundo que brille, un mundo armónico, pues decir que sí vamos en un camino hacia allá. Sin embargo, para nuestro país es muy difícil. Tenemos un país lleno de prácticas machistas absolutamente integradas en nuestro día a día, que nos ha costado mucho superar. Entonces, creo que no vamos a llegar a ese momento nosotras tres. Sin embargo, sí creo que vamos en un buen camino para que nuestras hijas, nuestros hijos y las personas que vengan a este mundo en algunos años pues puedan vivir libres de violencia. Estefanía, ¿usted qué piensa sobre la pregunta? Yamile dice que vamos en un buen camino, pero que nosotras, nuestra generación y la que va y las que están más adelante no van a lograr vivir sin miedo en Colombia. ¿Usted qué opina? Estoy totalmente de acuerdo con ella. Definitivamente nuestras generaciones han abierto una brecha para poder avanzar a eliminar todo este tipo de violencias, pero no lo vamos a ver. Es hora también que no nos compete solo a nosotras difundir, sino que los hombres analicen y examinen el rol que ejercen para que todas estas violencias desaparezcan. Ellos deben atender, interpelar, dimensionar su machismo tan arraigado culturalmente y que no vengan a decir es que esto no es conmigo, sí, es con ustedes. Y es hora de que ellos interioricen todos esos tipos de males que hemos vivido las mujeres a lo largo de la historia y también ellos pongan su grano de arena para que todas estas violencias se erradiquen, pero sí, no lo vamos a ver.
Tal vez nuestras hijas e hijos lo verán. Y muchas madres hoy en día estamos formando hombres y niños para que respeten y valoren a las mujeres y las miren como sujetos de derechos humanos. Ese tema que toca Estefanía era literalmente el que yo tenía aquí anotado como punto central y yo creo que es una gran discusión que tenemos que abarcar y es cómo hacer que los hombres, lo vamos a poner en ese sentido porque desde ahí parte, reflexionen e interioricen, Yamile, sobre esa conducta machista que tienen, porque bueno, ellos tienen que reflexionar sobre eso, pero asimismo muchas mujeres que son víctimas pero que lamentablemente han permitido ese tipo de patrones que terminan en situaciones, ya vamos a hablar de las mujeres que denuncian y que el sistema abandona, pero también hay mujeres que están acostumbradas, que creen que ese es el trato que merecen. ¿Cómo se rompe con ese imaginario, Yamile, tanto en hombres como en mujeres? Bueno, lo primero es súper importante que sepamos que tenemos la capacidad de cambiar. A veces cuando hablamos de estos temas decimos, no, es que toda la vida hemos sido así, es que los colombianos son machistas, es que nunca van a cambiar. Y también en relación con los hombres se repiten mucho unas frases que yo les invito a dejar de decir. Y es, todos son iguales, todos están cortados por la misma tijera o todos se cubren con la misma cobija. Porque eso hace que se haga como una homogenización de los hombres en las que no se les permite ni se les interpela para que modifiquen su comportamiento. Entonces, creo que es un momento importante para decirles a los hombres que si no lo hacen porque nos ven como sus compañeras de mundo, como sujetos de derecho, háganlo por un asunto de conveniencia. Yo creo que ninguno de los televidentes que nos está viendo quiere terminar en una cárcel o quiere ir a visitar a un hermano en una cárcel, o a Claro. un hijo o a un padre. Y la forma de que eso no pase es erradicando esas conductas que, aunque mínimas, cuando se van sumando, los llevan por el camino del delito, esos pequeños golpes a las paredes, maltratos a las mascotas, los altos consumos de alcohol y de sustancias psicoactivas repetidamente, el aislamiento, la obsesión con las parejas, el consumo de pornografía, todos esos son pequeños pasos que los están llevando hacia cometer delitos atroces y pues no es recomendable y a mí por lo menos sí me duele ver las cárceles llenas de hombres que sería Claro. valioso que estuvieran en sociedad y con los que pudiéramos convivir. Entonces es importante que lo hagan o porque nos vean como compañeras de mundo o por pura conveniencia para que permanezcan libres y pues el paso de los años los llevará, digamos, a una reinserción social adecuada. Estefanía, mire que uno empieza a plantear las soluciones y casi siempre usted no la propone desde el lado del hombre a la reflexión, pero incluso en la reflexión terminamos poniendo sobre la mesa acciones que parten desde la mujer. Pero para cambiar el chip en el hombre, el que no quiere cambiarlo, el que fue criado con todos estos paradigmas y todas estas bases sociales que acaba de mencionar Yamile, ¿qué se puede hacer? ¿Cómo podemos como sociedad salir de ese imaginario tan perjudicial para la mujer y su desarrollo? Es importante, bueno, desafortunadamente nuestra cultura es netamente machista, las crianzas han sido así. Dicen, no, es que lo que una mujer altamente machista y por generaciones hemos vivido eso. Pero los hombres en primera instancia tienen que reconocer las ventajas que siempre han tenido, privilegios estructurales arraigados por la misma cultura, reconocer que gozan de privilegios, detectar. Mm, Ellos deben empezar a detectar. Son seres pensantes y seres racionales. Y si Armando. no se apersonan de la situación, es imposible que lo empiecen a detectar. No abusar de esos privilegios, promover el trato igualitario, reconocer actitudes que en alguna ocasión han sido violentas, desde un piropo callejero que incomoda a una mujer o a una niña, hasta decirle a la esposa que se queja por cuidar todo el día al bebé y él llega luego de trabajar. Todos esos pequeños momentos, ellos deben interiorizarlo, analizarlo y decir, sí, estoy cometiendo violencia machista, aunque sea mínima, pero es importante empezar a cambiar Pero ese imaginario Estefanía, es social. que ese es el punto.
Y yo creo que lo difícil ahí es que hay hombres que nunca lo van a identificar. O sea, esa autorreflexión a veces parte, como toda la reflexión en general, de, de tener como base una idea diferente a la mía. Pero cuando el hombre cree que está bien, o sea, ahí está el punto y por qué se lo señalé como punto central, porque yo creo que eso es lo que ha perpetuado esto, eso es lo que ha generado que hoy esto sea peor, es que no hay identificación, no hay ni siquiera ese llamado, ese autollamado a la reflexión. ¿Cómo, Desafortunadamente, y por eso también le desafortunadamente. digo, le interrumpo, perdón, que creo que la mujer tiene parte fundamental ahí, porque de pronto cuando yo digo, oye, eso no está bien, esa no es la manera de hablarme, es que se invita a la reflexión, pero cuando en un hogar eso no pasa, en una relación de pareja eso no pasa, ¿cómo podemos esperar? Y ahí de pronto los medios de comunicación y el Estado somos fundamentales. ¿Cómo podemos esperar que haya una reflexión en una mente y en un corazón, porque esto es de corazón, que nunca la ha tenido? Pero lo es que, insisto, no estamos hablando con simios, estamos hablando con personas racionales, Pero pensantes, sí, y que podemos coger los medios de comunicación, el mismo Estado, divulgar todos estos tipos y hacer conciencia de que sí es posible un cambio. Pero aquí va, a las mujeres víctimas de violencia machista en los hogares, que es donde más ocurre la violencia machista, es donde ellas están todo el tiempo con este maltratador, a ellas no les podemos exigir ningún tipo de comportamiento heroico, educador, cultural, porque están con un miedo. Hemos dicho, una mujer víctima puede reaccionar con su agresor matándolo o al punto que llega a no controlar los esfínteres de miedo al verlo. Entonces a claro. ellas no les podemos exigir ningún tipo de comportamiento, es al hombre. Y ellos, insisto, no estamos hablando con seres humanos que no piensan, estamos hablando con seres humanos inteligentes, pensantes, que quieran hacer la vista gorda y no apersonarse a esta situación, es diferente. Pero ahí está lo que Exacto. decía Yamil. Desafortunadamente las cárceles están llenas. Y si ellos no ven lo que llamamos en derecho penal, un derecho penal negativo, si ellos no ven la situación, pues cuando el derecho penal les toque la puerta, no va a ser para educarlos, va a ser para Claro. sancionar. Entonces sí es un tema más como de educación a nivel de sociedad. Yamile, el tema que menciona Estefanía, quiero escucharla puntualmente sobre esa estrategia efectiva para llevar a la reflexión al hombre, porque cuando están todos los canales abiertos, cuando nosotras tres hablamos acá sobre esto, ojalá esto lo vean muchos hombres y se analicen, reflexiones sobre sus actitudes, pero cuando es un hombre poco productivo, que solo ve redes sociales, TikTok, eh, totalmente adicto a las distracciones sociales que tenemos hoy en día, ¿cómo se puede generar un cambio ahí? Bueno, a mí me parece muy interesante este punto porque recordemos que a quienes se les ha dado la voz históricamente como los seres racionales es a los mismos hombres. Entonces, Eso es cierto. pienso que en este punto tenemos que ser muy estratégicas y como hay hombres que les cuesta o de plano no quieren hacer como un proceso de internalización y de cambio, hay hombres que sí quieren y yo soy una convencida de que son muchos los que sí quieren. Entonces, ahí podríamos plantear la estrategia de que sean los hombres quienes se interpelen. Como decía Estefanía, las mujeres que hemos sido víctimas no nos pueden exigir, digamos, una actuación de determinada manera, sobre todo quienes son madres o quienes hemos tenido el temor de morir en medio de un ataque sexual, por ejemplo, pero los hombres sí se pueden interpelar. Y si nos remontamos como a nuestra historia familiar, nos vamos a dar cuenta que muchas veces esas interpelaciones entre hombres tienen más resultados que cuando la mamá, por ejemplo, interviene y trata de poner una limitación. Lo que pasa es que también tenemos un país de madres sin padres, ¿no? Pero apuntándole a esa superación entre compañeros de trabajo, entre hermanos, entre amigos, entre hombres desconocidos, pueden interpelarse y decirle, oye, hermano, ¿usted qué está haciendo? ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que está buscando? Lo que usted está haciendo está mal, es peligroso. Y de otro lado, ¿cuáles son las figuras que estamos convirtiendo en referentes? Yo creo que los medios de comunicación sí tienen una gran posibilidad de modificar a una sociedad. Y en este punto estamos a quién estamos convirtiendo en referentes.
Las cifras nos están indicando que la nueva generación está teniendo más comportamientos misóginos que las anteriores, y eso es porque en redes sociales se están filtrando unos discursos sumamente misóginos por parte de personas que no tienen formación en esto, de influencers, de youtubers que están subiéndole el volumen a discursos absolutamente a científicos como la energía masculina, la energía femenina, las mujeres de alto valor. Otra vez estamos con lo de los machos alfa y demás. Entonces, los medios pueden bajarle el volumen y por el contrario subirle el volumen a buenos referentes Sí. y a hombres que puedan interpelar también en redes. Y creo que eso es un trabajo que ustedes han venido haciendo, pero es que no nos sirve que un solo medio lo haga. Claro. Si el resto no está en las mismas, es muy difícil. No, ¿y saben qué pasa ahí? Ahí sí creo que los medios tienen que hacer un mea culpa, no tanto los que se enfocan en noticias, los informativos, sino, por ejemplo, hay canales en los que uno ve informativos muy serios y después novelas nada que ver o programas de competencias donde se perpetúa todo eso que usted menciona, Giselle. Se nos va acabando el tiempo y no quiero dejar de mencionarles un tema fundamental a propósito de las imágenes que tenemos, que estábamos viendo hace un momento mientras Giselle hablaba, mientras Yamile hablaba de Giselle Pelicot, precisamente esta mujer muy valiente, esta francesa, que ha dicho durante todo este proceso de juicio de que la vergüenza tiene que cambiar de bando. Estamos hablando hoy de las 745 mujeres que nos faltan en Colombia, que nos arrebató la violencia este año. Pero, ¿qué pasa, Estefanía? ¿Y cómo se puede tratar el tema de cuando la violencia es constante a lo largo de tantos años como en este caso y que incluso es silenciosa? ¿Cómo se puede identificar esto y alzar la voz para que la mujer no sufra este tipo de entornos tan difíciles? Digamos que el caso de ella es puntualmente complejo por lo que su exmarido, este monstruo, la drogaba, pero hablemos de las mujeres que viven violencias que no van a terminar en un feminicidio, pero que son la muerte en vida. Sí, desafortunadamente no son todos los hombres, pero siempre es un hombre el que ejerce tipos de violencia. Tenemos el caso Pelicot, que era un hombre común y corriente, vecino, puede ser el vecino, el tendero, y no es tan fuerte, pero un golpe, un grito, un maltrato, sí es un tipo de violencia. Existen muchos canales, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría, incluso el mismo Instagram, el mismo Facebook de cada mujer, puede ella, digamos, revelar todo lo que está pasando. A su Sí, vez, las EPS deben divulgar más el asunto de la terapia. Es importante que las mujeres tengan un espacio para hablar con otras mujeres. de Y acuerdo. es importante que las EPS digan, sí, mire, aquí hay psicólogas que conocen y saben sobre los diferentes tipos de violencia de género que sufrimos, que están capacitadas y puedan guiarlas e incentivarlas a que denuncien, a que expongan su situación. Eso es clave hoy en día y ya no es tan oculta porque las redes sociales, los medios de comunicación han abierto canales para que podamos hacerlo. Yo pienso que en última instancia está el escrache, que incluso la Corte Constitucional lo ha avalado, y si ellas ya no tienen más apoyo, ya no tienen más auxilio, ni por la Fiscalía, ni por ninguna autoridad, pueden utilizar estas herramientas para defenderse. Pero entonces le planteo ahora a Yamile un caso puntual en el que estamos tratando de ayudarnos como red a ver cuál es la solución en casos en que ya se apeló a todo y no hay solución. La víctima que nos habló hoy al mediodía dijo que el Estado le ha dado la espalda, su victimario la ha violado varias veces, la medida de protección también la ha violado después de que ella la obtuvo para su favor, la ha violado innumerables veces. Y hasta en las audiencias dice ella que la propia juez y el fiscal la han dejado plantada, que no se presentaron a una de las audiencias y le han dado la espalda. ¿Qué hace una mujer en ese caso? Lo primero es decirte que eso es absolutamente detestable. No se me ocurre otra palabra. El Estado no puede seguirle dando la espalda a las mujeres. Y también es un llamado a la administración de justicia y a las administraciones en general, y es que entiendan que estos daños, además del daño psicológico que hacen, es una doble victimización, están ejerciendo otra forma de violencia.
Pero en estos casos pienso que tenemos una Comisión Interamericana de Derechos Humanos a las que pueden acudir las víctimas, pero también tenemos un desafío, es que las víctimas no tienen acompañamiento especial, especializado, constante, porque la Defensoría del Pueblo no tiene la capacidad institucional, la planta de personal que alcance para acompañarlas a todas. Y también tenemos la Comisión de la CEDAW, que Colombia ya permitió o pues ya firmó el protocolo facultativo que permite denunciar al Estado ante el Comité de la CEDAW por violaciones sistemáticas. Pienso que también es un llamado a las facultades de derecho. Las facultades de derecho tienen que modificar la manera en la que enseñan derecho y sobre todo formar profesionales en derecho que se dispongan al servicio de quienes más lo necesitan, en este caso las mujeres víctimas. Entonces los consultorios jurídicos tienen que integrar estrategias más contundentes en las que se observe y se parte de la base de que lamentablemente la justicia está fallándole a las mujeres y no solamente en estos casos aberrantes en los que ya es desidia, sino también porque como lo hablábamos en la emisión del mediodía, no tenemos suficientes fiscales, no tenemos suficientes jueces. Entonces acá hay que hacer un engranaje y yo creo que también una invitación a los medios de comunicación, ojalá ustedes también abanderen esta causa, y es presionar para que aumente la planta de personal de la fiscalía y de la judicatura, porque de otra forma no sé cómo vamos a responder al aumento de las denuncias, que es un aspecto positivo, que las denuncias de violencia sexual aumenten, porque eso quiere decir que las mujeres están confiando más en la institucionalidad, pero no va a servir de nada si no tenemos cómo responder. Entonces, hay esas rutas y creo que quienes nos escuchan, estoy segura de que hay una fiscal o un gran asesor que nos está viendo a esta hora, se tomen en serio sus funciones y hagan las acciones que sean necesarias para proteger la vida de esta mujer y para que se pueda recuperar, rehabilitar y tenga atención especializada en trauma para que su vida pueda seguir adelante y no quede sujeta a la calidad de víctima, sino que sea víctima, que sea protegida, que él sea condenado, pero que después de eso sea una mujer con un proyecto de vida que pueda desarrollar en paz y de manera libre, ¿no? Todo eso es muy importante. Mire que nos han llevado ustedes dos a reflexionar y a poner sobre la mesa soluciones puntuales. Sí, es una problemática que necesita un cambio de percepción social, claro. Lo que mencionaba Estefanía a nivel de reflexión en los hombres y sus entornos, pero también el tema de voluntad política que menciona Yamile para ampliar la planta de la Defensoría del Pueblo, ampliar también el número de jueces que se encarguen de estos temas, de las fiscales investigadoras puntualmente de este tema de violencia contra la mujer e incluso de educación para que las facultades de derecho incluyan esto en sus planes de estudio, en el pensum puntualmente de sus carreras. Con estas reflexiones, y quiero mostrarles a ustedes dos y a los usuarios a esta hora, la portada de hoy del Espectador, que es muy dolorosa, como representativa y simbólica por lo que está pasando. El Espectador trae hoy como su portada los rostros a blanco y negro de las 745 mujeres que han sido asesinadas, víctimas de feminicidio durante este año, y dice, incluso lo amplía el panorama internacional, que cada 10 minutos una mujer es asesinada en el mundo víctima de un crimen cometido por alguien cercano. Incluso ustedes pueden ver como algunas de las caras, algunos de los recuadros están así, sin identificación, porque son mujeres literalmente cuyos crímenes se registran, pero muestra de la violencia e incluso el abandono en el que estaban, lo solas que estaban, ni siquiera hay una identificación fotográfica de ellas. Por eso aquí en Noticias Caracol ahora en Sala de Prensa nos unimos a esta campaña de Yo me uno, y se nos acabó el tiempo, pero Yamile y Estefanía, les agradecemos por estas reflexiones, porque sí es importante seguir visibilizando lo que hace falta, siempre hace falta, y por eso les agradecemos a ustedes por su experiencia y por siempre ser una voz en esta materia. Gracias. Gracias a Muchas ustedes, un gracias. abrazo. Nos hablamos pronto, aquí siempre tocando este tema puntualmente. Hoy, cuando se conmemora entonces el Día Mundial de la Violencia contra la Mujer, de las maneras de enfrentar esa violencia contra la mujer. Con esto terminamos Sala de Prensa. Los invitamos a seguir conectados con toda la programación de Noticias Caracol en vivo, y mañana nos encontramos en una próxima emisión. Feliz noche.